con el desarrollo de nuestro programa. Este es el Tribunal de la Tarde y qué bueno que ustedes siguen con nosotros. Y asimismo ya está aquí el diputado por la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, quien estará compartiendo con nosotros en esta tarde. Bienvenido a nuestro espacio, un placer recibirle. Gracias, buenas tardes. El placer es nuestro, agradecido de su invitación, de poder compartir con ustedes y también saludando a todos los televidentes y a todos los que lo siguen en las plataformas de comunicación. Y siempre he puesto, cada vez que ustedes me invitan, para estar conectados y aportar, informar y estar al tanto de la agenda nacional. Tobías, definitivamente es de rigor hablar de la alocución que dirigió el señor presidente de la República con motivo de su primer año. ¿Cuál es la evaluación que tienen el Partido de la Liberación de la Fuerza del Pueblo, perdón? ¿Cuál es el parecer de ustedes y el suyo en particular como legislador? Mire, la Fuerza del Pueblo todavía no nos hemos reunido, ¿verdad?, para analizar ese tema. Nosotros vamos a preferir que el presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, pues, y la dirección política opine. Pero a nivel particular, nosotros como congresistas del Distrito Nacional y de la Fuerza del Pueblo podemos indicar que tras escuchar su discurso, respetando, ¿verdad?, y viendo el interés que pueda tener el presidente de la República y toda su buena intención que lo adorna y fruto de que fue electo de manera constitucional por el pueblo, hemos visto que ha sido eso lo que él anunció ayer, lo vimos en la campaña, lo vimos el año pasado, el 16 de agosto, en su discurso de toma de juramentación, lo hemos estado escuchando durante estos últimos meses, en las participaciones que él ha tenido, porque ha sido un presidente que ha hablado de manera frecuente. Y eso es bueno, que los presidentes se comuniquen, porque el político que no comunica no motiva y no incide. Pero lo que hemos visto es lo que se ha desplegado, que son promesas, propuestas y sobre todo anuncios que ya en definitiva tienen que pasar a la realidad, a la acción, a los hechos, a que se pueda convertir esto en realidades, porque la política, fuera de lo que nosotros los políticos podemos decir, hay que creerle más a lo que hacemos y la trayectoria. Y en ese sentido, nosotros entendemos que todas esas promesas, todos esos anuncios, el pueblo ya está esperando en realidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos el pollo a cerca de 100 pesos la libra. Lo que estaba esperando la población eran medidas directas que fueran tendentes a rebajar, a reducir la canasta familiar, y sobre todo el nivel de inflación que ronda el 7 punto y pico, pero que hubo un momento que llegó a 10 punto y pico, es decir, llegó a 2 dígitos, lo que no se había dado en mucho tiempo en la República Dominicana, que habíamos mantenido un crecimiento y una estabilidad económica, y que sabemos que producto de la pandemia la economía se fue al piso y con ello también se fue la salud y la parte social. Pero en definitiva nosotros entendemos que en el caso específico de la población aspiraba a cómo enfrentar desde el gobierno los productos de primera necesidad. Por ejemplo, hace tiempo nosotros nunca habíamos visto que en el caso del pan ya no se le pone un precio, sino que ahora el pan parece que ese mes viene 2 por 15. Es decir, el aumento, para disfrazarlo de que subió de precio, lo pusieron, no son a 10 ni son a 8. Son a 2 por 15, es decir, habría que ver si el pan se puede comprar de manera unitaria sola o obligatoriamente tengo que comprar los dos, cuando los colmados y en los puntos de comercio dicen que a 2 por 15, pero también han subido el arroz, el aceite y todos los productos de la canasta familiar. Ha subido los combustibles en un nivel y una proporción muy alto, que ya si sigue como va esa escalada, próximamente lo estaremos viendo cerca de 300 pesos, muy próximo ahí. Pero los productos de la construcción, que precisamente en esta pandemia, un sector que había motivado mucho es el sector inmobiliario, el sector de vehículos, que muchos creíamos que no iba a ser así, pero parece que las remesas han activado el sector de construcción. Ha aumentado, lo menos que ha aumentado es un 25%. Hay insumos de la construcción que ha aumentado hasta un 100 y pico y casi un 200%.
El país ha sido sometido en un año a un nivel de endeudamiento que nunca había ocurrido en tan poco tiempo. Llevar el déficit con respecto al Producto Interno Bruto de 49% a un 72% implica que de cada 100 pesos que ingresa en el presupuesto, valga la redundancia, de ingresos y gastos de la República Dominicana, 48 se dedican a pagar el servicio de la deuda. Y en muchos casos se está utilizando préstamos para pagar préstamos. Y nosotros, de manera responsable, no somos opuestos a los préstamos, porque nosotros tenemos un presupuesto deficitario y la forma en la cual el presupuesto se equilibra es a través del endeudamiento, de la emisión de bonos, que muchas veces se hace a nivel local, a veces vienen donaciones y eso equilibra las grandes necesidades que hay en la población, y eso obliga a que siempre en países como nosotros el presupuesto sea deficitario. Pero también nosotros entendemos que ha habido anuncios en el área de la construcción que si fuera cierto, oye, este país estuviera bollante y esos anuncios que se dieron, no hubiera necesidad de una reforma fiscal, porque parece que el país está Alicia, en el país de las maravillas. Por ejemplo, esas 434 obras que se dice que se están ejecutando en todo el territorio nacional, con una inversión de 77 mil millones de pesos. Oye, si eso es verdad, aquí en todos los municipios, en toda la provincia, tuviera el dinero bollante y la creación de empleos directos e indirectos, porque el mismo presidente Leonel Fernández recomendó al inicio de la pandemia que una de las formas para que la economía pudiera levantarse era a través de la construcción, que en etapas como esta no se restringía el tema del consumo de la economía, muy por el contrario, que debían tomarse medidas expansivas para que la economía pudiera lograrse, aunque entendemos también que el confinamiento y la pandemia no motivaban a que situaciones como esta se dan, pero ya estamos viendo que la economía, sobre todo en las provincias y los municipios que ya ha pasado de un 70% de la vacunación, ha empezado a reanimarse. Pero nosotros lo que esperamos es que desde el gobierno se generen empleos que se perdieron mucho en la pandemia, se quitaron parte de los programas sociales, hay empresas, más de 6.000 empresas que quebraron, se habla de 15.000, pero en promedio 6.000 a 7.000 empresas han quebrado, es decir, que generalmente son pymes o MIPYMES, y bueno, a nivel general nosotros entendemos como legislador que los anuncios, las promesas, las propuestas que estaban ahí debe llevarse a la realidad, porque no es eso lo que existe. En el caso específico del Congreso, te puedo decir que este fue un año de un festival de préstamos. Cada semana 300 millones de dólares, cada 2 semanas 600 millones de dólares y al mes 1.200 millones, lo que hace más de 13.000 millones de dólares en préstamos. Tobías, uno asume, y qué bueno que estás haciendo esa evaluación tan equilibrada, inclusive reconoces algunas luces y cuestionas algunas sombras, y dentro de estas sombras se encuentra el nivel de endeudamiento público, que de manera atinada nos explicas cómo ha pasado de un 49% a un 72% del PIB. Ahora, uno asume que en esa crítica está también la labor dentro del Congreso Nacional del Partido Fuerza del Pueblo para intentar evitar que esos préstamos se aprueben. ¿Han actuado en consecuencia o han facilitado la aprobación de dichos préstamos, o para el futuro tendrán una labor más crítica, más activa al momento de tomar partida de la aprobación de dichos préstamos? Porque huelga señalar y recordarle a la ciudadanía que nos está observando que el presidente de la República no es el que termina aprobando los préstamos. Estos se aprueban en el Congreso Nacional con mayoría evidente del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, mira, en sus inicios, y muy buena la pregunta, muy acertada, la Fuerza del Pueblo apoyó los préstamos, porque los primeros préstamos, sobre todo, hay que entender que de los 15 préstamos que ha enviado este gobierno, 7 venían de la gestión anterior y 8 han sido programados dentro del presupuesto. Vamos a ver, se quitó el sonido. Se silenció. Sí, vamos a ver si podemos escuchar. En ese sentido, sí. Nosotros... Sí, disculpen que hubo una interrupción aquí. ¿Me escuchan? Sí, adelante.
Ok, nosotros entendemos, por ejemplo, en el inicio se tomaron préstamos para un organismo de las Naciones Unidas que se llamó el COVAX, que prometió que íbamos a ser en enero el primer país que iba a recibir la vacuna. No cumplió. Después se aprobaron 44 millones de dólares para la Pfizer y tampoco cumplió. Tuvo que China sacarle, como diríamos nosotros, sacarle... Se fue otra vez. Había indicado que no quería inversiones de China y que en el caso de esas inversiones en áreas específicas tenía que ser pues monitoreadas y autorizadas por el gobierno. Lo que a nosotros nos sorprendió porque nosotros tenemos mucho tiempo en relaciones privadas y comerciales con China. Y además que en los mercados es muy difícil que un presidente por una ley o por un decreto pueda evitar estos intercambios que se dan entre los países ya globalizados. Entonces, en los inicios sí se le facilitó el tema de los préstamos para el plan de vacunación y fuimos más allá, Luis Ernesto, fuimos en el sentido de aportar los locales, de poner nuestra disposición. Nosotros personalmente nos vacunamos, mandamos el mensaje hasta que vimos la declaración de la vicepresidenta con la tercera vacuna y eso le tiró un balde de agua al plan de vacunación que iba muy bien hasta que verdaderamente con esas declaraciones como que no cayó muy bien en el seno de la población ponerle en menos de un mes una tercera dosis porque el gobierno haya comprado por una falta de planificación más de 10 millones de vacunas. Es decir, aquí tenemos vacunas para darle a todo el mundo. Eso implica que el tema de la tercera dosis, insertar ese tema, cuajó o mermó mucho el plan nacional de vacunación que estaban siendo apoyados por toda la fuerza política y por todo el país, aunque hay gente que no crea en la vacuna. Pero en las últimas semanas, Luis Ernesto, nosotros votamos en contra de 6 préstamos que representaron 419 millones de dólares, un equivalente a 24 mil millones de pesos en endeudamiento y en compromisos. ¿Por qué? Porque los préstamos no es que sean malos, la calidad y el uso que se le vaya a dar a esos préstamos. Ahí se tomó préstamo para, por ejemplo, de que instalar bombillas de LED de bajo consumo a través de las alcaldías en los diferentes distritos municipales, que eso es una función de los alcaldes, el estar resolviendo el problema de alumbrado público, ¿verdad? Imagínate, las EDE invirtiendo en bombillas de bajo consumo, una cantidad exorbitante de millones de dólares para eso. Pero también millones de dólares para un plan de inocuidad del Ministerio de Agricultura. Habían... Sí, Tobías. Sí, vamos a ver qué dice. 40 centros educativos de media, ¿verdad? En Politécnico y dar cursos de Infotec, que a uno le llama la atención que nosotros tengamos que ir a buscar capitales internacionales y que no tengamos capacidad interna para que Infotec dé los cursos que está destinado a dar y que el Ministerio de Educación no pueda convertir en Politécnico, centro de educación media. Pero también hubo, por ejemplo, el tema de 100 millones para el metro, para los precios, le aprobaron 300 millones de dólares. 50 de ellos iban para el mantenimiento de elevado, de escalera, agregar vagones, pero que no dejaba una impronta. Tobías, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Sí, Tobías, quiero aprovechar en otro orden, a propósito de que es un tema que cada día sigue cobrando más fuerza, que es la posibilidad de derogar o distribuir un 30% de las AFP. Fuimos todos testigos como un colega tuyo se sacrificó en estos días, ¿verdad? En la cruz. En este caso quisiéramos conocer cuál sigue siendo tu posición con relación a ese tema. No, la posición nuestra siempre ha sido la misma. Yo creo que las AFP y el gobierno, porque las AFP son intermediarios y el Estado debe tomar esa decisión, debe buscar un mecanismo de ver cómo alivia un poco la situación de gran parte de dominicanos y dominicanas. Algunos han perdido su empleo y tienen ahí 3 millones de pesos, 2 millones de pesos, 1 millón de pesos. Tienen que esperar a los 60 años para poder apelar a esos recursos. Y si entraron
al sistema de pensión después de 45 años, entonces no lo pensionan, le dan su dinero o quieren distribuírselo en partidas recurrentes, ¿verdad? Mensuales. En definitiva, es no entregar el dinero que le corresponde a quien es dueño del dinero, que es quien aporta. Pero fuera de las opiniones de nuestro colega, ¿verdad? Nuestro amigo colega Pedro Botello, que ha encabezado una lucha con este 30% para las AFP, nosotros entendemos que la ley de seguridad social debe modificarse. Y no solamente para la AFP, por ejemplo, en el caso de la AFP, a ti te pensionan y tú te vas para tu casa sin un seguro familiar de salud. Nosotros entendemos que debe darse una modificación del tema de las pensiones, porque lo que más necesita una persona cuando se va a su casa después de 60 años, 65 años, es tener un seguro médico que pueda dar al traste con muchas complicaciones que se generan por el paso del tiempo y después de uno haber acumulado más de 360 cotizaciones, que eso es el equivalente a 30 años mínimo de trabajo. Y en ese aspecto entendemos que el Congreso debe abocarse a una modificación responsable e integral, no solamente del tema de las pensiones, sino de la ley de seguridad social como un todo, para que nosotros los avances que pudimos haber tenido y los problemas que tiene ese sistema puedan ser enderezados. Esa es mi opinión personal, aunque apoyamos que se busque una salida para la entrega de fondos. Mira, una de ellas puede ser que las mismas AFP, de las ganancias que tienen, puedan entregarle partidas trimestrales, semestrales, a quien aporta el dinero, que es el empleado. Cuando tú sacas el empleado de la ecuación, se cae el negocio. Entonces, el único que no puede usar su dinero es el que es dueño del dinero y es el que genera su fuerza de trabajo. El gobierno no lo utiliza porque ustedes saben que de las AFP se financia el 76% del dinero de la AFP está colocado en bonos y en certificados, tanto del Banco Central como de Hacienda, y una parte muy mínima está en portafolios de inversiones. Pero también los dueños de la AFP, que se han ganado más de 120 mil millones de pesos del 2003 para acá, ellos su ganancia la sacan y la utilizan y la usufructan. Sin embargo, el trabajador, que es la parte más débil, no se le quiere dejar ni siquiera una tajada, ni siquiera un suspiro. Bueno, Tobías, agradecido como siempre que puedas estar con nosotros y darnos tu visión, criterios acerca de diferentes temas de actualidad. Gracias. Y gracias por la invitación y siempre presto aquí. Bueno, muy bien, pues despedimos por el día de hoy, como siempre agradecidos de su sintonía. Mañana es el compromiso de 6 a 7 en otro tribunal de la tarde. E invitamos a todos que continúen con la programación de Telefuturo Canal 23. Buenas noches.